Amós capítulo 6, versículo 1. La palabra lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Hay una versión que usa la palabra descuidados. Ay de los descuidados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Si usted me da unos minutos, quisiera que esta mañana hablarle sobre el tema, aleluya, la indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual. La historia de Ramiro. Ramiro es un adulto que entregó su vida al Señor cuando era un joven de 15 años. Los primeros años de Ramiro en el Señor, o en el sentido espiritual, fueron muy buenos. Le encantaba orar, leía la Biblia muchas horas al día, practicaba el ayuno y a veces también las vigilias. Se le veía cantar con mucho gozo, se le veía derramar sus lágrimas durante la adoración, y en medio del mensaje que se exponía en su iglesia, siempre se le solía ver muy atento, analizando y aprendiendo cada vez. Por muchos años Ramiro vivió de esta manera. Era muy bien visto por todos. La gran mayoría de gente que lo conocía podía dar muy buen testimonio de él. Era una persona entregada a Dios. No hacía nada sin antes orar. Trataba de no fallarle a Dios. Pero sobre todo, al escucharlo hablar, uno podía estar muy seguro que era un hombre de Dios, pues sus palabras eran sabias y de mucha bendición. Con el transcurrir del tiempo, de los años, Ramiro se permitió dejar de practicar todas estas cosas que lo habían llevado a ser el hombre que era. Ese hombre honesto, sincero, humilde, pero sobre todo lleno de la presencia de Dios. Ramiro olvidó que la práctica de la oración, la lectura de la Biblia y muchas otras cosas que él practicaba lo habían hecho un hombre ejemplo. Ahora Ramiro había dejado de practicar aquello que antes hacía. Ahora la oración le parecía aburrida y consideraba que no la necesitaba tanto. Tampoco se sabe en qué momento reemplazó la lectura de la Biblia. Creyó que haberla leído muchas veces era suficiente como para saber todo lo que tenía que saber. Sin darse cuenta, Ramiro fue cayendo en las garras de la indiferencia espiritual. A veces creer que no necesitas aquello que antes te fue de mucha ayuda te puede llevar al enfriamiento, y esto a la indiferencia. Y Ramiro, sin darse cuenta, había perdido aquello que en sus inicios en los caminos del Señor lo habían hecho ser ese hombre respetado y admirado. Ramiro tuvo un cambio inesperado. De ser respetado pasó a ser criticado, ya que ahora al escucharlo hablar solo se escuchaban quejas, reclamos, puntos de vista personales sobre las cosas que pasaban en la iglesia, o con los cristianos se les podía escuchar hablar mal de sus propios hermanos con autoridad según él, pero que lo único que hacían era desprestigiarlo a él mismo. Ramiro llegó a una tal indiferencia espiritual que otros que en su momento quisieron ayudarlo ya no pudieron, y no porque no se podía, sino que su mismo orgullo de creer saber todo no permitía ayuda de nadie. Ramiro se alejó completamente del rebaño y ahora vive su propia relación con Dios, asumiendo que todo lo que hace es correcto, cuando muchas veces simplemente no lo es. Como Ramiro, hay muchos que antes practicaban la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia, cantaban con mucho gozo, eran sensibles a la presencia de Dios y audibles a su voz, tenían un corazón humilde, pero que al dejar de practicar todas estas cosas y creerse mejor que los demás o sabios en su propia opinión, dejaron de crecer y al mismo tiempo comenzaron en ellos una indiferencia por todo lo espiritual. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, en Proverbios capítulo 3 versículo 7. Cuando comenzamos a creernos sabios en lo que pensamos por nosotros mismos y no por lo que Dios dice o quiere que hagamos, entonces vamos rumbo al fracaso. El versículo que leíamos en Amós dice: ay de los reposados en Sión.
Hay de los descuidados, hay de los que están cómodos, hay de los que confían en sí mismos, hay de los que confían en su propio conocimiento. La historia de Ramiro es una historia que se repite a diario. La historia de Ramiro es una historia que usted tal vez ha vivido en carne propia. En un momento de su vida espiritual, en un momento de su trayectoria espiritual, en un momento de su viaje por esta vida, usted se encontró en la euforia, en el fuego, se encontró en el clímax de su vida espiritual, se encontró en un lugar tan alto, era tan espiritual que usted no podía ver lo que había aquí en la tierra, gloria al nombre del Señor. Pero con el pasar de los días, con el pasar de los años, algo ocurrió en su vida. Algunas cosas comenzaron a apagar el fuego, algunas cosas comenzaron a quitarle el fervor que usted tenía, el anhelo que tenía, las ansias que tenía de servir a Dios y de honrarlo. Y comenzó, aleluya, a suplantar, o comenzó, aleluya, a cambiar algunas de las prácticas y doctrinas, aleluya, y disciplinas espirituales que al principio usted hacía. Uno de los mayores errores que, aleluya, nosotros como creyentes podemos hacer, o cosas que podemos declarar, es ver a alguien que se convierta al Señor, que llega a Jesucristo, y lo vemos en esa euforia, y lo vemos en ese fuego, y lo vemos en ese anhelo, y nosotros que somos ya viejos, ancianos en el Evangelio, lo vemos y decimos, eso pronto se le pasa. Está en el primer amor, pronto se le va a acabar, eso pronto se le va a ir. Yo creo que es un error del creyente. Es un error del creyente maduro el declarar algo como eso sobre alguien que está comenzando a caminar en el Señor. En vez de criticarlo, en vez de declarar eso, deberemos fomentar en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, en esa dama, en ese caballero, aleluya, el anhelo de buscar a Dios. Ayudarle a que siga adelante, a que se mantenga en el fuego, ayudarle a que se mantenga creciendo y madurando en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque es triste ver gente que un día le sirvieron al Señor y que hoy no están en el Evangelio y que hoy no les sirven. Aleluya, y de poderlos escuchar, declarar y decir lo difícil que se le hace, aleluya, el tratar de levantarse. Cuán imposible e inútil para ellos es, aleluya, el tratar de levantarse para servir al Señor como en un tiempo lo hicieron. No solamente tienen la carga de pecado, tienen al enemigo que les está acusando, aleluya, y tienen un montón de gente alrededor que decían, mira, y eso que era cristiano, ese nunca se va a levantar, ese nunca podrá reponerse. Aleluya. Nosotros como iglesia muchas veces decimos, es decisión de él que haga lo que le dé la gana con su vida. Alabamos el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no entrar y caer nosotros también en la indiferencia espiritual. Veamos en esta mañana algunas cosas, porque cuando dejamos que la indiferencia se apodere de nosotros, vamos a convertirnos en gente que nunca buscamos ser. Alabamos el nombre del Señor. La mayoría de los hombres que usted ve en la escena pública, la mayoría de los hombres que han entrado en escándalos, han sido hombres que han, aleluya, señalado o han acusado o han criticado o hablado en contra fuertemente de algún punto de la moral en la sociedad, y que lamentablemente ellos cayeron en el error que antes, aleluya, predicaban en contra de o que antes criticaban. Encontramos a un pastor en el estado de Colorado, director de una denominación pentecostal de más de, creo que eran 20 millones de personas, que predicaba desde el altar y señalaba desde el altar, aleluya, acerca de la homosexualidad, y en contra del pecado y en contra de la drogadicción, y lo encontramos que él termina, aleluya, en una relación amorosa con un hombre por 3 años y utilizando drogas. Encontramos, aleluya, a otro grupo de personas que enseñan en contra, aleluya, del amor a las riquezas. Encontramos a un hombre como Jim Baker, en el nombre del Señor, que se adueñó y se enriqueció con el dinero de la gente que le enviaban, aleluya, para su ministerio. Cuando entramos en la indiferencia espiritual, podemos cometer el error de llegar a ser lo que antes criticamos o lo que antes, aleluya, señalábamos. ¿Qué significa el ser confiado, estar confiado? ¿O qué significa el estar descuidado? Como enseña aquí el pasaje en el capítulo 6 del libro de Amós. El estar descuidado o el estar confiado es un estado de inactividad espiritual. Cuando usted va por el campo y le da sed, y usted encuentra un riachuelo que el agua va corriendo, y también se encuentra uno en que el agua está emposada,
¿De cuál de los dos prefiere usted tomar agua? De la que corre. Del agua que va corriendo, ¿verdad que sí? Porque el agua que está estancada está propensa ¿a qué? A contaminación, a enfermedades, a crear bacterias. Y si usted toma esa agua, ¿usted se va a qué? Usted se va a enfermar. Lo peor que le puede pasar es que le dé una buena diarrea. Y cuando uno esté en el campo sufriendo de un malestar estomacal, es un poquito difícil, ¿cierto o falso? Entonces, pudiéramos llegar a nosotros a encontrarnos en una inactividad espiritual que nos lleve a una condición enfermiza espiritualmente hablando. Yo creo que usted me preste atención en esta mañana, porque esto es importante. Esto muchas veces ocurre, pasa dentro de la iglesia y pasamos por advertido a los síntomas que vemos en la gente que está a nuestro alrededor. Y cuando ya la persona no está, cuando ya la persona está sumida en el pecado, es que decimos, caramba, ¿por qué no me moví a tiempo? ¿Por qué no le di una palabra de consejo a tiempo? ¿Por qué no lo fui a ver a tiempo? Alabamos el nombre del Señor. Inactividad espiritual, flojera espiritual, vagancia espiritual. No tenemos deseo de hacer nada. No tenemos deseo de involucrarnos en nada. Estamos completamente descuidados, alejados, despejados, en el nombre del Señor, del sistema de la vida, aleluya, espiritual de la iglesia, de la gente que nos acompaña, que nos rodean, aleluya, y podemos entrar en una situación como la que se encontró el rey David cuando estaba allá en el palacio, cuando todos los reyes estaban en la guerra, que dice la Biblia que David estaba paseando por el palacio, y al pasearse por el palacio miró y observó una mujer hermosa, con la que llegó a cometer adulterio, con la que lo llevó a ella a cometer un crimen de matar a su marido, lo que causó la muerte de un niño, simplemente porque había una inactividad, porque había un descuido, porque el hombre de Dios, porque el rey de Israel, aleluya, estaba flojo, no estaba haciendo nada de lo que tenía que estar haciendo. El descuido consiste en las siguientes formas. Número uno, en la falta de fervor en la oración. Falta de fervor en la oración. Yo busqué la definición de fervor, y el diccionario dice que fervor es intensidad, fogosidad. Falta de fervor en la oración. Cuando pedimos a Dios, cuando oramos a Dios, tiene que haber intensidad en la oración. No solo amén. Cuando le oramos a Dios debe haber intensidad en la oración. Amén. Debe haber fervor en la oración. Debe haber devoción en la oración. Aleluya. Tenemos que demostrar que creemos que Dios es poderoso para hacer lo que le estamos pidiendo. Amén. No podemos orar, Señor, sana si es tu voluntad. Es la voluntad de Dios sanar. Amén. El problema es que la mayor parte del tiempo la gente ora, pero no cree que lo que está pidiéndole va a ocurrir. Y está cancelando su oración con su falta de fe. Hello. Tiene que haber intensidad, tiene que haber fervor cuando clamamos, cuando pedimos a Dios, y tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer más de lo que pedimos o esperamos. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Tal vez para los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios dice la palabra que todo es posible. ¿Cuántas veces ha encontrado usted con alguien que le dice que tiene un malestar físico, una enfermedad, un dolor, un padecimiento, y sabe que usted es creyente y esa persona espera que usted le diga, pues voy a orar por ti, ¿quieres que ore por ti? Y muchas veces pasamos por advertido lo que esa persona está diciéndonos y no damos ni el tiempo en ese momento para hacerlo, y mucho menos en nuestras oraciones privadas. Eso es si hay oraciones privadas. Hello. La Biblia dice que cuando tú ores, entra a la cámara secreta, ¿verdad que sí? Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Tiene que haber fervor en la oración. No podemos dejar de orar. Watchman Nee dijo, aleluya, que la oración es la vía sobre la cual la iglesia se mueve. Si no hay oración, no hay vía. Y si no hay vía, hay estancamiento. Una iglesia que no ora, un cuerpo de creyentes que no oran, es un cuerpo de creyentes que no se mueven.
Amén. Y mucha gente piensa que solamente se ora aquí en la iglesia. No, no solamente aquí en la iglesia. Usted no me demuestra a mí que es un hombre o una mujer de oración cuando ora aquí en la iglesia. Pero en nombre del Señor, usted demuestra que es un hombre y una mujer de oración. Usted vive diariamente en la presencia de Dios y clamando continuamente. Porque la palabra dice: orad sin cesar. Ora y vela en todo tiempo. Usted no está todo tiempo en el templo. Pero gente que hacen un hábito, hacen un estilo de vida, el continuamente estar orando y buscando la presencia de Dios y clamando a Dios en oración. Tiene que haber fervor en la oración. También otro descuido es, aleluya, la falta de estudio de la palabra. Hay dos cultos a los que la gente le tiene terror en las iglesias. Es el culto de oración y el estudio bíblico. El culto de oración y el estudio bíblico. La gente prefiere quedarse en su casa mirando una novela que venir el estudio bíblico. La gente prefiere quedarse en su casa mirando un partido de fútbol o de basquetbol o de béisbol, el deporte que sea que le guste, antes de venir a la casa de Dios a orar, aleluya, y a estudiar la palabra. Pero cuando viene el problema, como no tienen la energía y las agallas espirituales, entonces tienen que hacer ¿qué? Tienen que recurrir a hermano Andy, hermano Jorge, hermano fulano, hermana fulana, ore por mí, porque ni fuerza tienen ellos para orar por ellos mismos. Porque están tan inactivos espiritualmente, son tan indiferentes espiritualmente, que no tienen fuerzas para orar. Aleluya. Necesitamos tener también anhelo de estudiar la palabra. Aleluya. El número 3. Aleluya, como descuido, cosa que el descuido consiste es en la falta de ausencia a los cultos. Falta de ausencia a los cultos. Falta de ausencia a los cultos. Gente que si llegaron tarde del trabajo, como no le dio tiempo a bañarse, no puede venir al culto. Es que se me acabó el desodorante y pues no quiero ir apestoso a la iglesia. Perdón mi franqueza. Mire, esta iglesia cuando comenzó, los que están aquí que saben cuando comenzamos, aquí pura gente que trabaja en el tabaco venía. ¿Cuántos trabajan en el tabaco hoy? Ahí quiero ver la mano. ¿Cuántos trabajan en el tabaco? 1, 2, 3, 4. 4 personas que trabajan en el tabaco hoy, después de 18 años. Pero esta iglesia comenzó con gente que trabajaba en el tabaco. Y la ofrenda olía a tabaco. Y cuando usted entraba al culto, la gente olía a tabaco. La gente con las manos manchadas. ¿Cierto o falso? Los que trabajan en el tabaco, se le manchan las manos. Amarilla las manos. Amén. Pero la gente llegaba. La gente no le daba tiempo a salir del campo, irse a la casa a bañarse, a echarse perfume y a embellecerse. Salían del campo para la iglesia. En nombre del Señor. Y aquí estamos hoy, 20 años después. Ya casi nadie trabaja el tabaco. Y mucha gente no viene porque es que no me dio tiempo a prepararme. Es que las calcetas que tengo no me combinan con la corbata. Y no me dio tiempo a estirarme el cabello. Y no pude comprar una blusa nueva. Y hemos cambiado la reunión de los santos, aleluya, por un desfile de modas. Y hemos cambiado, en el nombre del Señor, la reunión de los santos por una situación de apariencias personales. Hermanos, usted no viene aquí a exhibir la ropa que compró la semana pasada, la compró ayer. Usted viene aquí porque usted ama a Dios, usted quiere adorar a Dios y usted quiere sentir su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando somos indiferentes espiritualmente hablando, nos preocupamos por cosas triviales. Alabado sea el nombre del Señor. Y no debe ser así. Debe haber fervor por asistir a los cultos. Mi pastor en Puerto Rico decía que él manejaba la ven. Él le recogía a la gente. Y cuando iba a recoger a los hermanos y no llegaban a la iglesia, él decía que le encendían los wipers. El limpia parabrisas. No voy, no. Y usted sabe que el limpia parabrisas siempre está diciendo que no. Pero lo curioso es que usted puede llegar a esas casas y usted puede ver el televisor encendido. Y usted puede ver gente que sale, hoy no puedo ir. ¿Por qué no pueden ir? Solamente ellos saben.
Amén. Pero yo creo que parte de la indiferencia espiritual que tenemos es por falta, aleluya, de la asistencia a los cultos. En cada culto que usted viene, a cada reunión que usted se acerca, Dios le va a dar algo, Dios le va a hablar algo. A través sea de un niño, sea de un joven, sea de una dama o de un caballero. Dios siempre está presente en la reunión de los santos. Amén. Y donde está Dios, la cosa está buena. Amén. Es mejor estar en la casa de Dios que estar en la casa perdiendo el tiempo. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Y yo entiendo, es que tenemos tantos cultos a la semana. Vamos tan seguido a la casa de Dios que no tenemos tiempo para lavar ropa, no tenemos tiempo para hacer el mandado, no tenemos tiempo para atender el carro que se me ensució. Indiferencia espiritual, indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual está matando a la iglesia americana. Y cuando digo iglesia americana, es la iglesia en Estados Unidos. Porque usted va a nuestros países y la gente camina horas para llegar a la casa de Dios. Estuve en México, salimos una noche de Palestina con la hermana Carmen, y veníamos de regreso de noche oscuro, una carretera que no se veía nada, hermano. Y allá iban la gente con sus flashlights, con sus lamparitas caminando de regreso para la casa, a las 11 de la noche. Aquí hay gente que vive cerca del templo, se le daña el carro y no vienen a la iglesia. Ni se preocupan por llevar para que el bus vaya a recogerlo. Tienen una excusa, se me dañó el carro. Pero para el día siguiente, para ir a trabajar, llaman y buscan un rider. Hello, yo no estoy enojado con ustedes, estoy enojado con la gente indiferente. En el nombre del Señor. Amén. La gente indiferente, porque la indiferencia, hermano, puede acabar con la vida espiritual suya. Amén. Y puede acabar con la vida espiritual de la gente que está al lado suyo. Amén. Porque es contagioso eso. Amén. Aleluya. El descuido consiste en falta de tomar parte activa en la iglesia. Falta de tomar parte activa en la iglesia, en las reuniones, en las actividades. En el nombre del Señor. Consiste, aleluya, en falta de animar a aquel que está desanimado, de preocuparme por aquel que está quedado, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Es sistemático de no llevarle la verdad a la gente, de no predicar el evangelio. Consiste, en el nombre del Señor, en falta de sostener, aleluya, el esfuerzo del evangelio, en el nombre de Jesucristo. Gente que teniendo no quieren dar, todo lo quieren retener. Mientras más tienen, más quieren. Aleluya. Gente que quiere, cuando están en aprieto, cuando están, aleluya, en situaciones difíciles, gritan por ayuda. Pero cuando alguien tiene una necesidad, se hacen ausentes de esa, aleluya, situación, y no quieren ayudar a otros de que están en situaciones también de necesidad, en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que causa el descuido? ¿Qué causa el descuido? Muchas veces, aleluya, la decepción en los líderes causa descuido. Muchas veces la falta de conocimiento de lo que es la salvación causa que la persona se descuide. Porque pensamos que ser salvo, aleluya, es ser simplemente liberado del infierno. Y que una vez seamos salvos y no vamos a ir al infierno, pues ya se acabó todo. No entendemos que el ser salvo tiene unos, aleluya, requisitos, tiene unas demandas. Hay un trabajo que hacer. Aleluya, hay una obra que llevar a cabo. Es un deber, es una responsabilidad como creyente. Usted y yo tenemos trabajo que hacer. Yo no soy creyente para quedarme cruzado de brazos en la iglesia y no hacer nada más que venir a simplemente a dar mis ofrendas, mis diezmos y alabar al Señor. No, hay más que hacer. Me encantó, aleluya, la película que miramos el viernes. El director, cuando encuentra, aleluya, Jesús a Pedro en la barca y lo llama a ser pescador de hombres, Pedro le pregunta: ¿cómo vamos a hacer eso? Y Jesús le dijo: vamos a cambiar el mundo. Esa expresión a mí me agradó. Vamos a cambiar el mundo. La iglesia primitiva, los primeros apóstoles, cuando llegaban a la ciudad, decían que estos son los que están alborotando a la gente. Estos son los que alborotan la ciudad, por el nombre del Señor, porque la iglesia de Jesucristo debe alborotar la gente, debe alborotar la ciudad, debe decirle al mundo que Cristo viene pronto, que Él viene por una iglesia que se ha apartado para Él. Pero como la iglesia está indiferente, la gente no tiene un mensaje al cual escuchar. Alabamos el nombre del Señor. ¿Cuáles son los efectos dañinos del descuido del pueblo de Dios? A Dios le desagrada eso, número uno. Y si a Dios le desagrada, hermanos,
Tenga cuidado, porque la palabra dice que a los fríos Él los va, a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Fui el día jueves o el martes, no recuerdo qué día fue, creo que fue el martes, a hablar con alguien que está en esa situación de descuido y que está desanimado y que está retirado espiritualmente hablando, alguien que hace días que no se mira aquí en la iglesia. Me senté con él en McDonald's y pues le ofrecí café. ¿Quieres tomar café? No, no quiero café, gracias. Y yo me tomo uno y pedí un café. Me entregan la taza de café. Lo que trabajan en McDonald's, cuando voy a McDonald's, me encanta el café caliente. Caliente, hervido. Me dan la taza de café, le echo la azuquita que le eché y cuando me echo un pucho a la boca, sentía que el café frío. Yo dije, Dios mío, eso me lo acaban de dar, ¿cómo es posible que me lo den frío? Me dieron ganas de escupirlo porque tibio, frío, en la boca, sabe raro. Y yo me imagino que ese mismo sentimiento que siente Dios de creyentes que se llaman ser creyentes y andan viviendo vidas tibias. Que él siente, le da lo que el americano llama gagging, le da con gag, le provoca náusea, le provoca, ¿qué palabra podemos usar? Usamos en su país cuando alguien tiene eso de vomitar, asco. Dice la palabra que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Es mejor que sea frío antes de que sea tibio. Algo es el nombre del Señor Jesucristo. Y para el Señor, una persona que es algo descuidada, que es en el nombre del Señor floja espiritualmente hablando, que está en una actividad espiritual, aleluya, Él le provoca vómito. Esta situación contagia a los demás. Es como una enfermedad contagiosa. Si usted ve a alguien que está inactivo, trate de motivarlo. No se junte con él, no se junte con ella, porque va a terminar ¿qué? Hello. Ay, si se me están durmiendo. ¿Van a terminar qué? Van a terminar contagiados. Van a terminar enfermos. Aleluya. Y las epidemias hay que controlarlas. Porque no se controlan, van a echar a perder ¿qué? El hermano José sabe de este asunto de flores y de plantas. Yo sembré unos, ¿cómo se dice? Col, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Cabbage, repollo. Y yo me di cuenta que el repollo crecía, pero las hojas tenían un montón de huecos. Y yo no veo nada comiéndose, lo que estaba comiéndose el repollo. Y un día me dio con acercarme a ver el repollo y abrí una de las hojas y miré dentro de la hoja un gusanito. Le tomé una foto y se la mandé al hermano José. ¿Con qué controlo esto? Y José me dijo, tengo un químico ahí que es muy bueno para eso. Es más, tengo la bomba en la casa, que ni se le he entregado todavía. Tengo una bomba en la casa. Y el químico se lo puede echar y no hace ningún daño, usted lo puede echar y se lo puede comer, no es dañino, es nocivo. Óigame, le eché el químico ese y el repollo empezó a florecer y a crecer la planta y están bien bonitos, ya pronto como repollo, rechiquen. ¿Por qué? Porque la plaga hay que controlarla. Cuando una persona tiene una enfermedad grave, lo ponen ¿en qué? En cuarentena. Lo apartan de la población para que no ¿qué? Para que no contagie a los demás. Y una persona que está fría espiritualmente, una persona que está en el nombre del Señor en una condición de indiferencia espiritual, contagia a los demás. Y usted quiere salir a evangelizar y es que no se puede, no vale la pena. Y usted quiere venir a orar, es que ¿para qué vamos a orar? Y usted quiere hacer un montón de cosas y todo es imposible, nada se puede. Alabamos el nombre del Señor. Por lo tanto, es una actividad nociva para la vida de la iglesia y hay que controlarla. Alabamos el nombre del Señor. El descuido es un estorbo para la conversión de los demás. Gente que usted tal vez le predicó un día, que usted le dio a parte de su testimonio de cómo Dios lo ha cambiado, le ha bendecido, le ha prosperado, y usted lo invitó a la iglesia. Hoy lo encuentran a usted quedado. Es más, lo ven borracho, lo ven tomado, lo ven drogado. Decía que Dios era bueno. No era eso que decía que para Dios era todo. Y hoy está de vuelta en el lodo. La palabra dice que es mejor no conocerle que conocerle y volverse atrás.
porque se convierte en un estorbo para la conversión de otros. Gente que un día le sirvieron al Señor, aleluya, hoy se encuentran apartados. El mundo lo señala. El mundo lo señala. Aleluya. Y los considera a veces hasta hipócritas. Y lo triste del asunto es que ellos sabiendo que esa condición es mala para ellos, insisten en permanecer en esa condición. No tienen las fuerzas para levantarse de ella, en nombre de Jesucristo. Y muchos gritan, están dando gritos de ayuda, una voz que pide ayuda. Está buscando a alguien que clame, a alguien que lo levante, a alguien que vaya y lo arrastre en el nombre del Señor. Pero mucha gente en la iglesia indiferente no hacen, aleluya, la parte que les corresponde, aleluya, en el beneficio de la vida de un creyente que está inactivo, que está frío y que está apático a la vida de Dios. En vez de ser gente que vive en la indiferencia espiritual, en vez de ser una iglesia, aleluya, apática, una iglesia indiferente, deberíamos ser una iglesia eficiente. Se lo voy a repetir, en vez de una iglesia indiferente, deberíamos ser una iglesia eficiente. Y yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general, hermano. Eso no pasa aquí, eso pasa allá en el pueblo, allá en la capital, en Nashville. Eso pasa en Murfreesboro, por aquí en Springfield no pasa eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. En vez de ser indiferentes, deberíamos ser eficientes. Amén. Porque una iglesia eficiente, aleluya, hay un ambiente continuo de adoración y de devoción a Dios en las reuniones. No importa cuál sea la reunión. Que sea culto de niños, hermanos, aquí estamos juntos con los niños para gozarnos con ellos. Que sea culto de jóvenes, aquí están las damas, los caballeros y los niños para gozarse con ellos. Que sea culto de damas, están los caballeros, los jóvenes y los niños para gozarse con ellos. Ay, Señor, dio un amén. Parece que le toqué la vaca sagrada a alguien. Sí, porque la gente se divide. No, hoy es culto de damas, yo no tengo que ir, yo soy caballero. Hoy es culto de niños, no tenemos que ir porque eso a nosotros no nos concierne. Alabamos el nombre de Dios. Pero en una iglesia eficiente, hermanos, todo el mundo está presente en todos los cultos de la iglesia, en todas las reuniones. Y nos gozamos en cada una de ellas. Usted compénsame, por favor, compénsame, como dice amén. Amén. Una iglesia eficiente se goza en todas las reuniones que tiene. Amén. Alabamos el nombre del Señor. La gente que viene puede ver el gozo, la alegría, la bendición que hay en ese pueblo que adora y bendice y honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Porque créame, hermano, yo no vengo aquí porque, aleluya, sé que el que va a predicar es el hermano fulano, la hermana fulano. No, yo creo que usted no viene porque, no, es que hoy va a predicar el hermano Andy, y me gusta como el hermano Andy predica. No, mañana va a predicar el hermano Moisés. Ay, ya, Moisés no quiere escucharlo. ¿Me entienden? Alabamos el nombre del Señor. No podemos ser gente que hacen bolitas y que crean grupitos, no, son grupos dentro de la iglesia. Aleluya, aquí el que habla es Dios cuando se habla la palabra. Amén. No una persona en particular. Amén. Venimos a escuchar la voz de Dios. En una iglesia, aleluya, eficiente, debe haber un espíritu evangelístico. Amén. Que el anhelo de cada creyente sea ganarse a alguien para el reino. Aleluya. Que el anhelo de cada creyente es multiplicarse. Que usted pueda ver a sus familiares que no conocen al Señor salvos. Que se pueda cumplir la promesa bíblica en usted y en su familia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tú y tu casa. Alabamos el nombre del Señor. Tiene que haber un hambre, un deseo, un anhelo evangelístico. No solamente de ir puerta por puerta, como decíamos, aleluya, el miércoles o el viernes pasado, sino de en cada lugar, en cada momento, en cada oportunidad. La gente que Dios trae a nuestra vida, podamos depositar en ellos algo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén. También en una iglesia eficiente debe haber un sistema de educación, aleluya, que pueda ayudar al creyente a madurar. Por eso es que tenemos el discipulado, por eso es que tenemos estudios bíblicos, por eso es que estamos capacitando maestros en el nombre del Señor. Porque debe haber un buen sistema de educación bíblica dentro de la iglesia para que el creyente madure, crezca, pueda pararse firme en el nombre del Señor en contra de cualquier enseñanza falsa que se levante fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Amén. Para que cuando venga otro con un evangelio diferente al suyo, usted no lo reciba en casa. Amén. Usted no caiga en el error de permitirle a otras doctrinas, a otros grupos
sectario venir a su casa a tratar de enseñarle a usted la palabra. No, enseñe usted la palabra a ellos. Alabamos el nombre del Señor. Y número 4, debe haber un espíritu de amor fraternal. Que la persona que se sienta al lado suyo en la iglesia, usted lo vea como su hermano, como su hermana. Ah, que yo soy del Salvador y con los guatemaltecos no me llevo. No, es que yo soy mexicano y el mexicano y el boricua no se llevan. Y los hondureños ni se diga. Esa gente son bravos. Son peligrosos los hondureños. No, que la persona que está a su lado, usted pueda verlo, usted pueda amarlo, usted puede estrecharle la mano, usted puede darle un abrazo, usted puede ayudarle en momentos de necesidad porque es su hermano, es su hermana. Así nos tratamos, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Amén. Pero hay veces que son hermanos que se odian. No aquí todo el mundo se ama. Alabamos el nombre del Señor. Creyentes que no se pueden ver, creyentes que están enojados, creyentes que están molestos, creyentes que se convierten en espinas los unos para los otros. Eso no es de cristiano. Debe haber un ambiente de amor fraternal. Ese amor, aleluya, que Dios da. Ese amor que Dios nos ha mostrado a dar. Amén. Como Él nos amó, mire, usted y yo merecíamos el amor de Dios. Amén. Porque si alguien ha ofendido a Dios, fui yo y es usted. Amén. Mas sin embargo, Dios me mostró su amor en que siendo yo un pecador, Él me recibió. Amén. En su familia. Amén. Me puso nombre, me vistió, me puso calzado, me dio un anillo en el nombre del Señor y me hizo su hijo. Ame a su hermano, ame a su hermana, independientemente de la raza, del idioma, del color. Aleluya, que tenga, ame a su hermano. La Biblia dice que si usted no ama a su hermano, usted es un homicida. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y si la Biblia lo dice, tiene peso. Amén. Amén. Dice la palabra, ¿cómo es posible que yo pueda decir que amo a Dios a quien no veo? Y que al hermano que está conmigo, que lo veo a diario, no pueda yo amarle. No hay nada, hermano, no hay nada que deba prevenirle a usted y limitarle a usted de amar a su prójimo, de amar a su hermano, de amar a su hermano. Hay gente que son difíciles de tragar, hermano. Eso yo lo reconozco. Hay que echarle aceite, hay que echarle un poquito de pimienta, un poquito de sal para poder saborear. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No mire la falta de su hermano, no mire la falla de su hermano, mire la sangre de Cristo que lo limpió, la lavó, la perdonó, lo perdonó. Aleluya, la ha hecho y lo ha hecho a él o a ella, aleluya, la hermana suya en la fe. Amén. Por el nombre del Señor. Y como último, en una iglesia eficiente debe haber un espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio, que yo pueda dar todo por ayudar a mi hermano. Piense y medite el día en que usted llegó a esta nación. Le voy a dar 10 segundos para que piense. El día en que usted llegó a esta nación, ¿cuánto dinero tenía en la bolsa? ¿Cuántas posesiones tenía? ¿Con cuánta seguridad usted caminaba? ¿Cuán alta tenía la frente? A ver, piense. Y han pasado los años y Dios en su misericordia le ha bendecido. Amén. Y Dios en su misericordia le ha prosperado. Amén. Y Dios en su misericordia le ha dado, hermanos, renombre. Amén. Lo ha hecho quien es y todavía no ha terminado con usted. Amén. Entonces, ¿por qué no ser gente, aleluya, que pueden sacrificar un poco de lo mucho que Dios le ha dado para bendecir a otros? Amén. Es difícil ver situaciones como esta, un hombre que lleva simplemente semanas en la ciudad, en la nación, y que viene a trabajar para mantener su familia, y que se resbala del techo, se resbala de la casa y se accidenta y termina en la condición que se encuentra. Es triste ver una familia entera en El Salvador, un accidente donde le pegan
un carro a una motocicleta, y mueren 3 personas, 4 personas. Murieron 4 personas y quedó una niña sola. Y a diario vemos situaciones como esas dentro de nuestra comunidad. A diario. Quisiéramos tener, hermanos, millones, los billones que está pidiendo el presidente Obama para mandarlos para la frontera, entre comillas, para ayudar a la situación. Quisiéramos tenerlos para, hermanos, para bendecir a la gente. Lamentablemente no lo tenemos, porque no lo tenemos, por el nombre del Señor. Pero si Dios nos da la oportunidad, hermanos, de sembrar en alguien, siempre en alguien. Sacrifique en alguien. ¿Cuántas veces Dios no le ha motivado a usted a darle una ofrenda a alguien y usted por tacaño, por tacaña, le ha agarrado bien fuerte en el puño, lo ha metido en su bolsa y ha reprendido al diablo? Gloria al nombre del Señor. Tiene que haber un espíritu de sacrificio. Amén. Que usted como hermano, que usted como hermana haga, hermano, entre los límites de la decencia y de la honradez, cosas que puedan bendecir a su hermano o a su hermana, la familia de la fe. La palabra dice que la familia de la fe primero. Amén. 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 Si usted va a levantar un negocio, mire, busque la manera de bendecir a la gente de la iglesia, a la familia de la fe primero. Emplee gente creyente. Si son flojos, no lo emplee. Porque hay creyentes que son flojos. ¿Cierto o falso? Los millones se quedaron en su casa. El nombre del Señor. A un flojo no le emplea a nadie. Y si le emplea, la semana lo despide. Amén. Pero bendiga a la familia de la fe, bendiga a los suyos. Procuremos, en nombre del Señor, amarnos los unos a los otros, no solamente de palabra, sino con hechos y en verdad, como dice la palabra del Señor. Digámosle adiós a la indiferencia espiritual. Levantémonos en alas del Espíritu y convirtámonos en una iglesia eficiente. Que podamos, como le dijo Jesús a Pedro, cambiar el mundo. Cambiar el mundo una persona a la vez, con un gesto a la vez, con una ayuda a la vez, con una mirada a la vez. Hello. Cambiemos el mundo un niño a la vez, un matrimonio a la vez, una familia a la vez. El Señor nos está llamando a ser gente que bendice, a ser gente que son, aleluya, activos espiritualmente hablando. Despojémonos de cualquier peso, de cosas que nos asedian y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que trabajar como que Cristo viene ya. Porque tenemos que trabajar como que Cristo viene ya. Aleluya. Pero si no viniera ya, tenemos que seguir trabajando hasta que Él venga. Así que esta mañana yo les pido, por favor, hermanos, digámosle no, aleluya, a la indiferencia espiritual. Busque el antídoto, busque la inyección, aleluya, la medicina, la cura para la indiferencia espiritual. Usted ve a alguien dentro de la congregación que se está convirtiendo en indiferente, no lo deje que pase por el advertido, hermano. Acérquese a ese muchacho, acérquese a esa dama, acérquese a ese caballero, dé una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Miren cuál es el problema. Hay veces que hay gente que tiene problemas y no quieren decirlo. No quieren decirlo. Y usted no puede leer mente, ¿verdad que no? Pero sabe que he encontrado que si la gente no quiere decirnos cuál es el problema, podemos orar para que Dios provoque que algo pase, aleluya, para que descubra la situación. Y Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de esa forma. Alabamos el nombre de Dios. Así que en esta mañana yo le pido, por favor, que usted no sea como los reposados de Sion. No confíe, aleluya, en sus propias fuerzas. No confíe en el nombre del Señor en sus propias habilidades. No confíe en que ya usted tiene todo alcanzado, todo aprendido, que usted no ocupa la ayuda de nadie. No. Hermanos, usted no sabe cuándo usted va a ocupar la ayuda de alguien. Y en lo espiritual tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sacrificarnos los unos por los otros. Amén.